Bienvenidos al avance del capítulo 105 de la telenovela Tormenta de Pasiones. En el área médica, el equipo de doctores continuaba realizando diversas evaluaciones a Soñer con el fin de determinar su evolución. Tras observar con detenimiento los monitores y comprobar sus reacciones a los estímulos, uno de ellos comenta que, finalmente, el paciente se encuentra estable, señalando que sus constantes vitales han comenzado a normalizarse de manera progresiva. La enfermera confirma poco después que los reflejos neurológicos responden adecuadamente, lo cual resulta una señal alentadora tras todo lo que ha atravesado. El médico, visiblemente sorprendido, admite que Soñer ha demostrado una resistencia fuera de lo común, destacando la fortaleza de su organismo frente a un accidente tan grave. La enfermera, intentando aliviar la tensión del momento, añade con una sonrisa que, además de fuerte, resulta bastante atractivo. Siguiendo el tono distendido, el doctor le pregunta en broma si también quiere que incluya ese detalle en el informe clínico. Ambos se miran durante un instante y terminan soltando una breve risa antes de abandonar la habitación. En el pasillo, Suleimán permanece de pie desde hace horas, incapaz de sentarse siquiera un momento, consumido por la angustia. Al ver salir al personal médico, se acerca de inmediato y pregunta con evidente nerviosismo por el estado de Soñer. El doctor le explica que, si bien ha logrado superar la fase más crítica, aún se encuentra muy débil y su cuerpo necesita tiempo y reposo para recuperarse por completo. Suleimán pregunta si puede pasar a verlo, pero el médico le aclara que no es recomendable, ya que cualquier alteración podría provocar complicaciones. Aunque acepta la respuesta, la preocupación no abandona su rostro mientras permanece observando la puerta cerrada de la habitación. Por otro lado, Ali logra encontrar la furgoneta tal como lo había imaginado. Se aproxima con cautela, abre la puerta y descubre a Mete recostado en los asientos traseros, inmóvil y con la mirada perdida. Le pregunta si se encuentra bien, pero Mete, completamente desorientado y alterado, le exige que lo deje en paz. Al notar que su hijo no está en condiciones de razonar y que apenas logra articular palabras sin sentido, Ali decide no insistir. Toma las llaves del vehículo y, sin decir nada más, se sienta al volante para llevarlo de regreso a casa, convencido de que lo mejor es mantenerlo en un entorno seguro. Mientras tanto, en la casa de Semile, la familia se encuentra reunida alrededor de la mesa, compartiendo la cena en un ambiente silencioso, cargado de preocupación y tensión. Poco después, Ali llega y, con extremo cuidado, ayuda a Mete a subir las escaleras, sosteniéndolo para evitar que tropiece. El agotamiento emocional se percibe en cada uno de sus movimientos. En ese momento, alguien llama a la puerta. Berrín se levanta para abrir. Al hacerlo, Mete entra a la casa completamente abatido, con el rostro desencajado y la mirada apagada. Semile percibe de inmediato su estado y, alarmada, se acerca para preguntarle cómo se siente. Mete apenas logra responder que se encuentra mal, profundamente afectado, y luego, con la voz quebrada, se pregunta por qué siempre termina perdiendo a las personas que más ama. Incapaz de contener el dolor, rompe en llanto y confiesa que Mijal ha muerto. Al escuchar esas palabras, Semile lo rodea con un abrazo firme y protector, intentando transmitirle algo de consuelo ante una pérdida tan devastadora. Ali, al comprender la magnitud de lo sucedido, se lleva las manos al rostro, completamente golpeado por la noticia. Berrín, al enterarse, también queda profundamente afectada y no logra contener las lágrimas. Exhausto emocionalmente, Mete pide retirarse a su habitación, incapaz de soportar más. Berrín se acerca con cuidado y lo acompaña en silencio, permaneciendo a su lado mientras suben, consciente de que en ese momento su sola presencia es lo único que puede ofrecerle. Semile, Ali y Jasefe permanecen en la sala, envueltos en un silencio pesado, unidos por la misma inquietud. La principal preocupación gira en torno a Mete, cuyo estado emocional los mantiene en vilo. Ninguno logra relajarse y el ambiente se vuelve denso, cargado de pensamientos que nadie se atreve a expresar. Tras unos minutos, Ali decide marcharse, consciente de que la noche ha sido demasiado larga para todos. Antes de salir, se detiene frente a Semile y le asegura que al día siguiente regresará sin falta para llevar a Aylin al hospital y garantizar que reciba la atención que necesita. Semile intenta minimizar la situación y le dice que no hace falta, que pueden arreglárselas por su cuenta. Sin embargo, Ali la mira con firmeza y le deja claro que no está pidiendo autorización, que regresará y que será él mismo quien acompañe a Aylin. Jasefe interviene para respaldar esa decisión, recordándole a Semile que, pese a cualquier conflicto del pasado, Aylin sigue siendo hija de Ali y él tiene todo el derecho a involucrarse. Antes de marcharse, Ali le pide a su madre que lo mantenga informado de cualquier novedad, por mínima que sea, y se despide con un gesto serio, cargado de determinación. En otro punto de la ciudad, Kenan entra a la cocina y se encuentra con la empleada, quien está calentando leche.
Al preguntarle qué está haciendo, ella le explica que prepara la bebida para la señora Selma antes de que se acueste. Kenan le dice que no se preocupe por llevarla a la habitación, asegurándole que él mismo se encargará. La mujer, sin sospechar nada, acepta y se retira a descansar. Aprovechando que queda solo, Kenan actúa con rapidez y cautela, saca varias pastillas y las deja caer dentro del vaso de leche caliente. Luego, con movimientos lentos y precisos, remueve el contenido hasta asegurarse de que se disuelvan por completo. En su rostro se refleja una expresión oscura, marcada por la frialdad y la determinación de avanzar hacia su objetivo sin importar a quién deba sacrificar en el camino. Con el vaso en la mano, Kenan entra en la habitación de Selma. Ella lo mira sorprendida y le comenta que no hacía falta que se tomara esa molestia, ya que la empleada podía haberlo hecho. Kenan responde con aparente calma, explicándole que no le cuesta nada y que prefirió dejar descansar al personal. Selma le agradece el gesto y, tratando de cambiar de tema, se fija en una muñeca que descansa sobre la mesa y le pregunta por qué está allí. Kenan le responde sin darle importancia, diciendo que le pareció bonita y tierna. Selma no insiste, toma el vaso y se bebe la leche por completo. Kenan recoge el vaso vacío con cuidado y se dispone a salir, pero antes Selma le pregunta si no piensa acostarse ya. Él le dice que lo hará más tarde, cuando termine de resolver algunos asuntos pendientes. Selma se recuesta, aunque su mirada queda fija en la muñeca, cuyo rostro sin rasgos definidos, sin boca ni nariz, le provoca una sensación inquietante que no logra sacudirse. Mientras tanto, en el hospital, una enfermera continúa realizando distintos controles a Soñer. Revisa los monitores, anota valores y ajusta algunos equipos con precisión. De pronto, Soñer comienza a reaccionar, sus párpados se mueven lentamente hasta que abre los ojos. La enfermera se acerca con alivio y le habla con suavidad, explicándole que se encuentra en el hospital y que ha estado inconsciente. No obstante, la calma dura poco. Soñer empieza a agitarse, respira con dificultad y repite una y otra vez el nombre de Murat. La enfermera intenta tranquilizarlo, hablándole despacio, pero al ver que su estado empeora y que no logra calmarse, decide administrarle un sedante. Poco a poco, su cuerpo se relaja y la respiración se vuelve más regular. Cuando ya está más tranquilo, Soñer la mira y le pregunta quién es. Ella se presenta con una leve sonrisa, diciéndole que se llama Bulay y que estará pendiente de él. Minutos después, Soñer vuelve a cerrar los ojos y cae nuevamente en un sueño profundo, mientras la enfermera continúa vigilándolo para asegurarse de que su estado permanezca estable. Cuando la casa finalmente queda en silencio y cada uno ocupa su habitación, el descanso no llega para todos. Semile permanece despierta, sentada en la cama, con la mirada perdida y los pensamientos puestos en sus hijos. Osman camina de un lado a otro, incapaz de relajarse. Mete tampoco logra dormir, atormentado por lo que ha vivido, mientras que Berrín observa el techo, sintiendo que la angustia pesa más que el cansancio. La noche avanza lentamente, marcada por suspiros, movimientos inquietos y una sensación compartida de incertidumbre. Con las primeras luces del día, Ali aparece frente a la casa de Semile, justo cuando ella se dispone a salir acompañada de Aylin, cuidando cada uno de sus movimientos con extrema atención. Antes de irse, Semile se acerca a Jasefe y le pide que esté pendiente de Mete, que no lo deje solo y que, además, vigile de cerca a Osman. Luego habla con Berrín, con un tono sereno pero firme, pidiéndole que, cuando visite a Serak, evite cualquier enfrentamiento con Yakan y no permita que la situación se vuelva tensa. Berrín le asegura que no tiene intención de provocar conflictos. Con todo organizado, Semile baja las escaleras junto a Aylin. En la entrada, Ali las espera con el taxi que había pedido con anticipación. Ayuda a la niña a subir con cuidado y, sin perder tiempo, el vehículo parte rumbo al hospital. Horas después, Berrín llega a la casa de Yakan. Llama a la puerta con nerviosismo hasta que él abre y, sin oponer resistencia, le permite entrar. Apenas cruza el umbral, Berrín avanza rápidamente hacia donde se encuentra su hija. Al verla, la emoción la desborda, la toma en brazos, la aprieta contra su pecho y la cubre de besos, aferrándose a ese instante como si temiera perderlo. Yakan observa la escena en silencio, con una expresión distinta a la habitual, dejando de lado, aunque sea por unos minutos, las disputas y el resentimiento que suelen dominarlo. En otro lugar, Selma comenzaba a despertar con una pesadez evidente en el cuerpo. Su rostro reflejaba un cansancio profundo, como si hubiera pasado la noche cargando un peso invisible que la había dejado sin fuerzas. Kenan ya estaba listo para salir a trabajar cuando se acercó a la cama y la saludó con naturalidad. Selma respondió de manera distante, con una voz apagada y sin demasiado ánimo. Él observó con detenimiento y le comentó que no tenía buen aspecto.
Selma le explicó que se sentía extremadamente agotada y que prefería permanecer recostada un rato más. Ante eso, Kenan tomó la muñeca que estaba cerca y la colocó cuidadosamente a su lado, sugiriéndole que descansara mientras él se marchaba. Selma volvió a acomodarse entre las sábanas. Aunque cerró los ojos, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de ella al percibir la presencia de la muñeca. La ausencia de rasgos en su rostro, su expresión vacía e inexpresiva, contrastaban con el silencio de la habitación y le provocaban una inquietud difícil de describir. Más tarde, Kenan se presenta en la oficina de Caroline, quien lo recibe con una sonrisa cargada de agrado y curiosidad por aquella visita inesperada. Tras intercambiar un saludo cordial, Caroline le pregunta qué lo trae hasta allí. Kenan le explica que al día siguiente tiene una reunión de negocios muy importante en un hotel y que necesita a alguien que lo asista durante toda la jornada. Caroline no lo duda y le asegura que estará encantada de ayudarlo y ponerse a su disposición. Kenan asiente, satisfecho con su respuesta, y le comenta que pasará por ella al día siguiente para ir juntos al compromiso, retirándose luego con total seguridad y confianza. En otro lugar del hospital, Suleiman entra con cautela en la habitación donde se encuentra Soñer. Al notar su presencia, Soñer gira lentamente la cabeza y lo observa con dificultad, dudando si lo que ve es real o producto de algún sueño confuso. Suleiman le confirma que no es ninguna ilusión y que todo lo que está sintiendo es parte de la realidad. Soñer, aún adolorido y muy débil, recuerda fragmentos del accidente y menciona que, en medio de la carretera, creyó ver a su hermano Murad frente a él. Aunque después de ese instante todo se volvió borroso y no logra recordar nada más. Luego intenta saber si fue Suleiman quien logró salvarle la vida. Suleiman, tratando de quitarle dramatismo a la situación, responde con un comentario ligero, dejando entrever que no estaba dispuesto a permitir que ese episodio fuera su final. Mientras tanto, Semile y Ali llegan al consultorio médico acompañando a Aileen. Una enfermera los recibe con amabilidad y los guía hasta la consulta correspondiente. Antes de que la niña entre, Semile se inclina hacia ella y le explica que permanecerán afuera esperándola. Aileen asiente sin decir una palabra, con el rostro inexpresivo, y entra sola al consultorio. El doctor la recibe con paciencia y serenidad, le pide que tome asiento y comienza a observarla con atención, plenamente consciente de la delicada situación emocional que atraviesa. En paralelo, Berrín continúa compartiendo tiempo con su hija, aprovechando cada instante a su lado. Yakan, aunque no desea interrumpir ese momento tan especial entre madre e hija, mira el reloj y señala que ya se ha hecho bastante tarde. El semblante de Berrín cambia de inmediato, aunque intenta mantenerse firme, la tristeza se refleja en sus ojos. La niñera toma entonces a la bebé en brazos y la lleva a la habitación para acostarla. Berrín se queda a solas con Yakan y le comenta que regresará al día siguiente para volver a ver a su hija. Yakan le asegura que no habrá ningún inconveniente y que puede hacerlo cuando quiera. En otro punto de la ciudad, Kasef escucha sonar el teléfono y se apresura a contestar. Del otro lado de la línea se presenta Kenan, quien pregunta directamente por Semile. Kasef le informa que en ese momento no se encuentra en la casa. Kenan le explica entonces que ese día era importante que Semile estuviera presente en la empresa por algunos asuntos pendientes y le pide que le transmita el mensaje en cuanto regrese. Más tarde, una enfermera se acerca a la sala de espera y pronuncia con cuidado los nombres de Semile y Ali, indicándoles que el médico desea verlos. Ambos se levantan de inmediato y la siguen por el pasillo hasta el consultorio. Una vez dentro, el doctor adopta un tono serio pero tranquilo y les explica que Aileen atraviesa un cuadro emocional delicado, producto de un impacto psicológico profundo. Les aclara que no se trata de algo pasajero y que su recuperación requerirá tiempo, paciencia y un acompañamiento constante por parte de todos. Semile, profundamente afectada, le asegura al médico que hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a su hija a salir adelante. Ali, intentando mantener la compostura, pregunta qué acciones concretas deben tomar a partir de ese momento. El doctor les explica con detalle una serie de indicaciones, tanto a nivel emocional como médico. Les entrega una receta con los medicamentos necesarios y les recalca la importancia de seguir el tratamiento de manera estricta. Antes de despedirlos, les informa que deberán regresar al día siguiente a la misma hora para evaluar cualquier avance. Ali asiente con firmeza y, junto a Semile, abandona el consultorio. Mientras tanto, en otra área del hospital, Suleiman permanece al lado de Soñer conversando con tranquilidad, intentando distraerlo y mantenerlo sereno. Sin embargo, esa calma se interrumpe cuando los doctores ingresan a la habitación, lo que obliga a Suleiman a hacerse a un lado para permitirles trabajar. Los médicos se acercan a Soñer y le preguntan cómo se siente. Él responde que el dolor ha disminuido un poco, aunque todavía percibe una fuerte molestia en la cabeza.
La enfermera comenta con cierta ironía que, considerando la gravedad del accidente, resulta casi un milagro que pueda expresarse con tanta claridad. Luego, con sumo cuidado, comienza a revisar sus signos vitales, poniendo especial atención en los latidos de su corazón. En su mirada se percibe una curiosidad silenciosa, un interés que intenta disimular mientras continúa con su labor. En el pasillo, Suleimán distingue a lo lejos a Semile y Ali avanzando junto a Aylin. Se levanta de inmediato y se acerca, preguntándole a la joven cómo se encuentra. Antes de que ella pueda responder, Ali interviene con un tono seco, señalando que después de todo lo ocurrido no es sencillo sentirse bien. Aylin observa a Suleimán con atención y le pregunta qué hace allí. Él vacila por un instante, consciente de que no puede mentirle, y finalmente le explica que el señor Soñer sufrió un accidente automovilístico. Intrigada, Aylin quiere saber dónde está internado. Suleimán le señala la puerta de una habitación y le indica que allí se encuentra. Sin pedir permiso ni detenerse a pensar, Aylin se dirige directamente hacia la habitación y entra. En cuanto Soñer la ve cruzar el umbral, su ritmo cardíaco se acelera de manera evidente, algo que no pasa desapercibido para la enfermera, quien se muestra sorprendida por la reacción repentina del paciente. Suleimán interviene de inmediato y le pide a Aylin que se retire, explicándole que los médicos necesitan continuar con el tratamiento. Soñer, con la voz quebrada, comienza a disculparse, lamentándose por todo el daño causado y por las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Aylin, visiblemente afectada y sin poder articular palabra, se da la vuelta y sale de la habitación con pasos lentos, conteniendo las emociones como si cada movimiento le exigiera un esfuerzo enorme. Mientras se alejan por el pasillo, el médico que había atendido a Aylin se queda observándola en silencio. En su expresión se refleja una inquietud profunda, una sensación difícil de explicar. Desde el primer instante en que la vio, no ha logrado sacarla de su mente, y ahora esa impresión se intensifica al verla cargar con un dolor tan evidente. Minutos después, Semile y Jasefe acomodan con cuidado a Aylin en su cama. La joven permanece inmóvil y apenas apoya la cabeza en la almohada cae en un sueño muy profundo, mientras Jasefe le acomoda las cobijas con una delicadeza casi ritual. Semile observa a su hija durante unos segundos más, como si necesitara asegurarse de que al menos su cuerpo estuviera en calma, aunque su interior siga hecho pedazos. Luego salen de la habitación y cierran la puerta despacio para no perturbarla. En el pasillo, Ali se acerca a Semile y le pregunta si en esta ocasión piensa presentarse en la empresa. Semile responde que no, que su intención es quedarse nuevamente en casa, tal como lo hizo el día anterior, porque Aylin la necesita más que nunca. En ese momento, Jasefe recuerda algo importante y le comenta que horas antes recibió una llamada telefónica de un hombre llamado Kenan, quien preguntó específicamente por Semile y dejó dicho que necesitaba verla en la empresa, ya que se trataba de un asunto urgente. Semile se detiene un instante y le pregunta a Jasefe si alcanzó a decirle de qué se trataba la llamada. Antes de que ella pueda responder, Ali interviene señalando que él tampoco sabe el motivo, pero que le gustaría averiguarlo. Tras unos segundos de duda, Semile cambia de decisión y afirma que sí irá a la empresa para entender qué está sucediendo. Jasefe se ofrece a quedarse en casa para cuidar tanto de Aylin como de Mete, asegurándole que se hará cargo de todo. Semile le agradece con sinceridad y, junto a Ali, se dirige hacia la empresa. Al llegar al edificio, ambos se encaminan directamente a la sala de juntas. Sin perder tiempo, Semile le pregunta a Kenan cuál es la razón de tanta urgencia. Kenan, con gesto serio, le pide a Yakan que le entregue a Semile un documento que acaba de llegar desde el Ministerio de Hacienda. Yakan cumple la orden y deposita los documentos en manos de Semile. Ella comienza a leerlos con detenimiento. Sin embargo, a medida que avanza, su gesto se transforma por completo. Desconcertada, levanta la vista y pregunta qué significan esos términos y a qué multas se refieren exactamente. Ali también se inclina sobre los papeles y, al comprender la magnitud de lo que allí se expone, exige a Kenan una explicación directa y sin rodeos. Entonces Kenan aclara que, de acuerdo con el informe oficial, la empresa ha sido sancionada por evasión fiscal y por exportaciones ilegales catalogadas como de alto riesgo. Faltas lo suficientemente graves como para acarrear incluso consecuencias penales. Como resultado de esas infracciones, el Estado ha impuesto una multa que supera los 2 millones de liras. Ali, visiblemente alterado, pregunta quién podría disponer de una suma tan elevada para cubrir semejante sanción. Kenan responde que, en términos estrictamente financieros, la empresa cuenta con ese dinero. No obstante, subraya que el verdadero conflicto no es económico, sino legal, ya que las acusaciones apuntan a delitos de extrema gravedad. Semile interviene de inmediato y asegura que, si ese es el caso, deben apelar y enviar a sus abogados, porque están convencidos de no haber cometido ninguna irregularidad. Sin embargo,
Kenan le responde que, hagan lo que hagan, la multa no puede revertirse, puesto que el proceso administrativo ya se encuentra cerrado y el expediente ante los inspectores es muy desfavorable, respaldado por pruebas sólidas e irrefutables. Cada vez más nerviosa, Semile le pregunta si lo que está insinuando es que deben pagar esa cifra exorbitante sin posibilidad de cuestionarla. Kenan aclara entonces que la empresa, como entidad, no debería hacerse cargo del pago. Esa afirmación desconcierta aún más a Semile, quien le exige que se explique mejor, ya que no entiende a qué se refiere. Con total frialdad, Kenan deja claro que, según su interpretación, la multa debe ser asumida únicamente por ella. Semile reacciona indignada y pregunta si acaso la sanción no recae sobre toda la compañía. Kenan le recuerda que el artículo 4 del reglamento establece que cuando una persona provoca una pérdida directa, es esa misma persona quien debe responder. En ese momento, Jacan interviene y señala que Kenan está omitiendo un detalle crucial. Ante la pregunta de qué es lo que estaría olvidando, Jacan aclara que para aplicar ese artículo se requiere la aprobación de la mayoría del Consejo Administrativo y que, sin el voto de Semile, dicho artículo carece de validez legal. Kenan escucha con atención y, lejos de mostrarse molesto, felicita a Jacan por su observación, reconociendo que está realizando un excelente trabajo dentro de la empresa. Tras unos segundos de silencio cargado de tensión, Kenan toma el teléfono con absoluta calma y llama a su secretaria, pidiéndole con tono firme que permita el ingreso de la persona que está esperando afuera. Al colgar, se acomoda en su asiento y, con una leve sonrisa, comenta que ahora sí podrán deliberar con mayor claridad y sin vacíos en la toma de decisiones. Semile, cada vez más confundida, le responde que no entiende cómo pretende avanzar si ni el señor Sami ni Khalid están presentes y, además, recuerda que el señor Nuri ya ha fallecido. Kenan la observa fijamente y le asegura que en cuestión de segundos comprenderá todo. La puerta se abre y entra una mujer de edad avanzada, con el rostro marcado por el cansancio y un andar lento que evidencia el peso de los años. A su lado camina un hombre elegante y seguro, quien se adelanta para presentarse. Explica que se llama Serman y que la señora que lo acompaña es Nermin, aclarando de inmediato que ella es propietaria del 6% de las acciones de Empresas Karsi. Jacan solicita revisar la documentación y, tras examinarla con atención, confirma que todo es correcto. Luego se gira hacia Semile y le asegura que lo expuesto está debidamente respaldado. Ali, cada vez más desconcertado, pregunta qué sucedió con las acciones de Sami y Khalid. Serman toma la palabra nuevamente y explica que ambos decidieron vender su participación y que dichas acciones fueron adquiridas de forma legal por la señora Nermin. Kenan no desaprovecha la ocasión y le da una bienvenida cordial, asegurándole que su incorporación será beneficiosa para la empresa y que confía en que trabajarán en perfecta armonía. Acto seguido, entrega el documento al abogado Serman y le recuerda que la Junta estaba discutiendo un asunto de extrema gravedad. Serman reconoce el escrito de inmediato y comenta que ya había solicitado una copia directamente al Ministerio de Hacienda, por lo que conoce bien su contenido. Finalmente, Kenan expone con total frialdad el punto central del conflicto. La empresa debe definir quién asumirá la responsabilidad por la multa impuesta. Sin titubear, anuncia que su voto es para que Semile cargue de manera individual con el pago de la sanción. Serman asiente y expresa que coincide plenamente con esa decisión, dejando claro que su voto también va en la misma dirección. El ambiente se vuelve sofocante. Jacan interviene en su rol de abogado y señala que Semile no dispone de una suma tan descomunal para cubrir una multa de tal magnitud. Kenan lo observa con aparente sorpresa y responde que considera que está minimizando de manera irresponsable el patrimonio de Semile, asegurando que su situación económica es más que suficiente para afrontar ese gasto. Semile permanece en silencio, con las manos temblorosas y el rostro pálido, asimilando el golpe, consciente de que cada palabra pronunciada en esa sala puede marcar de forma definitiva su futuro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.